Muy buenas tardes. ¿Cómo nos encontramos hoy? Amén, bendecidos y en victorias. Así es. Bueno, felicidades a todos los padres. Titubeé un poquito a ver si hacía un mensaje especial a los padres, ¿verdad? Pero después el Señor me dijo, no puedes hacer eso porque para las madres no existe uno. Entonces las madres sí van a protestar. Así que para tener todo en equidad, vamos a seguir con Primera de Corintios, como hemos escuchado, capítulo 5, versículos del 9 al 13. Y hemos visto en esta iglesia de Corinto una iglesia santificada en Cristo, creyentes con muchos dones, el don de conocimiento, dones de profecía y todas estas cosas, dones de lengua. Pero tenían el problema que ya hemos descrito a capacidad, ¿no? Y Pablo describe cómo se ve este problema con varios términos. Uno de ellos es que eran ignorantes a la simpleza del mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque los griegos, los corintios, buscaban palabras de sabiduría humana en toda oratoria, ¿verdad? Y Pablo dice, no, si el mensaje es simple. El mensaje del evangelio no necesita palabras de sabiduría humana, porque el mensaje en sí viene del sabio, ¿no? Del más sabio de todos. También dice que eran ignorantes a la obra del Espíritu Santo, porque unos se dividían con Pablo y con Apolos, un personaje que vemos también en la Escritura, y se dividían ahí y no entendían que ambos hablaban por el mismo Espíritu. Y Pablo nos dice que estas personas, como no entendían esto, ellos llegaron a creerse que eran mejores que todos los demás, porque tenían todos estos dones. No sabían que la iglesia es labranza de Dios. Dijimos que Dios es el constructor del edificio, ¿se acuerdan? Y nosotros meros obreros. Bueno, eso ellos no lo entendían. No entendían que el Espíritu Santo es el que empodera a todos los siervos de Dios para capacitarlos para la obra que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Y ellos, como tenían tantos dones y tanto conocimiento, pues creían que habían llegado ya a lo máximo, ¿verdad? Y Pablo finalmente describe esto como arrogancia. Los describe como arrogantes. Y por esa arrogancia, resultado de esa arrogancia, ellos están tolerando un pecado, el pecado de fornicación. Ahora, quiero leer un momentito el versículo 1 del capítulo 5, porque cuando lo dimos, yo expuse que ese pecado de fornicación no solamente estaba concentrado en el que Pablo describe aquí, que es uno solo, sino que había fornicación en la iglesia como tal. Esto, como dije también, lo vamos a ver en el capítulo 6, cuando lleguemos allá. Pero escuche bien cómo empieza Pablo este capítulo, ¿no? Por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros. O sea, yo no sé si usted nota lo mismo que yo aquí, es que hay fornicación en la iglesia. No solamente se limitaba a que era el peor. Era el peor porque era un hombre que estaba teniendo una relación ilícita con la mujer de su padre, ¿no? Su madrastra. Entonces, Pablo dice que en particular, ni aún en el mundo de los gentiles, ni aún fuera de la iglesia se ve ese pecado. Y por eso se concentra ahí. Pero que quede claro que había fornicación en la iglesia, ¿ok? Bueno. Entonces, Pablo dice que debido a su arrogancia, ellos toleraban el pecado. Permitían que esto siguiera ocurriendo, cuando nos dice muy claramente, ustedes deberían estar tristes, ustedes deberían estar arrodillados ante el Señor, arrepintiéndose por este pecado, ¿no? Ahora, aquí expusimos el punto de que la iglesia es un cuerpo con muchos miembros. Si hay miembros que están pecando y la iglesia lo está permitiendo, la iglesia como cuerpo participa del pecado y se tiene que arrepentir,
lo vimos en la oración de Nehemías y lo vimos en la oración de Daniel. Ellos mismos se incluyen en el pecado del pueblo de Israel. De hecho, como dije, Nehemías literalmente, usted lo puede leer, dice, yo y mi pueblo hemos pecado. Nehemías no había idolatrado, ¿verdad? Y él se incluye. Y es muy importante, mis queridos hermanos, reconocer esto, ¿verdad? El que conoce que un hermano está practicando habitualmente el pecado, y esto hay que explicarlo bien, porque no son pecaditos, ¿verdad? Todos somos pecadores, todos vamos a pecar, todos caemos de una manera u otra. A veces fallamos pruebas, a veces caemos en una tentación aquí o allá. Pero aquí el contexto es un pecado habitual, a sabiendas y a conciencia, y la persona lo sigue practicando sin importarle nada. De eso es lo que estamos hablando aquí. Y si un hermano de la iglesia conoce que otro hermano o hermana está en este tipo de pecado, tenemos que ir a confrontarlos en amor. Tenemos que ir a confrontarlos en amor. Si no se hace, nos hacemos partícipes de ese pecado. Así que eso es un concepto muy importante para la iglesia como un cuerpo. Bueno, y ante esta situación, Pablo le hace una exhortación a la iglesia, precisamente por esto. Ustedes son arrogantes, su jactancia no es buena, tienen que arrepentirse, así que límpiense, dice, límpiense de toda levadura, comparando la levadura con el pecado, como lo hace la mayoría de la Escritura. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Y uno podría tender a decir, no, eso es imposible. Porque si 2 o 3 hermanos están viviendo en un estilo de vida pecaminoso, ¿cómo va eso a afectar el resto de la iglesia? Pues le voy a decir, hermanos, esto es naturaleza humana. Sí y sí, 100% garantizado. Y usted me dice si estoy incorrecto o no. Esto lo que va a llevar es a lo siguiente. Las demás personas en la iglesia, quizás una mayoría o por lo menos unos cuantos más, dicen, pero si se le está permitiendo eso a ellos, ¿por qué yo no lo puedo hacer? No decimos eso nosotros. Pero si él lo puede hacer, ¿por qué yo no? Y así es que se va fermentando la masa, créame, eso es así. El enemigo es muy astuto. Por más espiritualmente fuerte que nos creamos, podemos caer fácilmente cuando permitimos estas cosas en la iglesia, y no se debe permitir. Y Pablo le dice, límpiense de esta levadura, saquen a esas personas de ahí, en este caso en particular, como escuchamos al final de la lectura, saquen al perverso de ahí, ¿verdad? Pero como vamos a ver más tarde, hay otros también que estaban fornicando y hay que sacarlos también, ¿verdad? Bueno, entonces, hay que sacarlos de ahí, hay que limpiar a la iglesia. Es el concepto que vimos la vez pasada. ¿Y cómo se limpia la iglesia? Si la iglesia es un cuerpo, ¿cómo se limpia? Bueno, es un cuerpo con muchos miembros individuales, que todos juntos componen un cuerpo. ¿Amén? Eso quiere decir que para limpiar a la iglesia, cada miembro individual del cuerpo tiene que limpiarse. Y así todos colectivamente limpios, limpiamos a la iglesia. ¿Ok? Ahora, esto simplemente se traduce en que cada uno de nosotros, como miembros de la congregación, tenemos que vivir vidas santas para Cristo. Tenemos que mantenernos en santidad. Tenemos que reflejar la luz de Cristo. Y el Señor puso esto en mi corazón, que quiero compartir un momentito con ustedes. El asunto de las redes sociales. ¿A qué me refiero? Mire, hoy en día todo el mundo está enterado de la vida de todo el mundo por medio de las redes sociales, ¿no es así? Yo no estoy en las redes sociales. Hace muchos años me salí, ¿ok? Porque me di cuenta que no era eso saludable. Entonces, yo no veo redes sociales. A lo mejor usted dele gracias a Dios, porque si yo viera a lo mejor lo que algunos de ustedes ponen allí, estuviera molestando. No sé, ¿verdad?
Pero lo que les quiero decir es que tengamos cuidado con lo que ponemos en las redes sociales. Tengamos cuidado. Si usted es representante de esta congregación, tiene que tener cuidado con eso. Yo no sé, a lo mejor ustedes ven cosas que otros hermanos aquí ponen, ¿ok? Y es su deber, yo no lo veo. Es su deber, si eso no es apropiado, ir donde ese hermano o hermana y decirle, esto no es apropiado. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque eso es levadura a la iglesia, mancha a la iglesia. ¿Me explico, hermanos? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, y ese es el concepto de que todos nosotros como individuos, como miembros de este cuerpo, santificados para Cristo, nos esforcemos en vivir vidas santas, reflejar la luz de Cristo, reflejar el amor de Cristo, alejarnos del pecado, limpiarnos constantemente de esa levadura. De hecho, que es lo que Pablo le exhorta aquí en el versículo 8. Le dice, así que sigamos celebrando la solemnidad, que es la solemnidad, la fiesta solemne. Pablo le dice, estamos limpios nosotros, los de la iglesia están limpios, porque Cristo es nuestra Pascua. Ya lo explicamos, todo lo que significa esto, ¿verdad? La Pascua te libera de una esclavitud para llevarte a una nueva vida, como lo hizo hace 3.500 años atrás con el pueblo de Israel en Egipto. Caminaron por el desierto 40 años y entraron a la tierra prometida. Cristo es nuestra Pascua. Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz, derramó su sangre para liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado y de la muerte, para llevarnos a una nueva vida, como hizo con el pueblo de Israel. Y mientras estamos aquí, estamos caminando por el desierto de la vida, pero cuando lleguemos allá, veremos la ciudad celestial, la tierra prometida. Es exactamente igual. Entonces, Cristo es nuestra Pascua, y Pablo dice que sigamos constantemente viviendo en ese estilo de vida, digamos, pascual, recordando lo que el Señor hizo con nosotros, que nos estemos limpiando constantemente, pidiendo perdón por nuestros pecados, estando conscientes de cómo estamos viviendo. Eso es lo que Pablo les exhorta a la iglesia de Corinto, que se limpien, ¿verdad? Saquen a esos de ahí, y el resto siga limpiándose constantemente, para que así la iglesia, como dice la Escritura, se vea sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Porque el Señor la quiere presentar en el día de Jesucristo a su iglesia sin mancha y sin arruga. Y si no estamos viviendo vidas agradables para Cristo, tenemos manchas y arrugas, ¿verdad? Por más botox que uno se ponga, pues ahí va, ¿no? Bueno, entonces, después de esto, comenzamos aquí en el versículo 9, donde Pablo nos dice que escrito en la carta que no os untéis con fornicarios. Bueno, ¿qué carta está hablando Pablo? Hace mención de una carta. Lamentablemente no tenemos esa carta. Fue una carta que escribió antes de esta. Y les dice que en esa carta yo les escribí a ustedes que no se juntaran con fornicarios, ¿verdad? Bueno, ahora lo que va a hacer Pablo es explicar lo que quiso decir en esa carta con fornicarios. Y esto es bien importante que lo entendamos, ¿ok? De hecho, el título de este mensaje es la autoridad de la iglesia. No en la iglesia, la autoridad de la iglesia. Y lo vamos a ver claramente con la exposición que Pablo nos da aquí, ¿verdad? Bueno, en el versículo 10 nos dice, pero no quise decir con los fornicarios de este mundo. Y da ahí otra lista de cosas, ¿verdad? Dice fornicarios, avaros, ladrones, idólatras. Cuando yo les escribí a ustedes que no se juntaran con fornicarios, no quise decir los fornicarios del mundo. La manera más fácil de entender esto es la siguiente. Cuando yo les escribí a ustedes que no se juntaran con fornicarios, no quise decir que no se juntaran con los pecadores del mundo. No quise decir que no se juntaran con los pecadores del mundo. ¿Por qué? Bueno, Pablo lo explica así.
Si no nos podemos relacionar con los pecadores del mundo, entonces habría que sacarnos del mundo, ¿verdad que sí? Porque somos de este mundo, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y esto es tremendamente importante que lo entendamos, ¿ok? Así que el creyente, aunque no está en el mundo, tiene que vivir relacionándose con los del mundo. Y vamos a ver claramente el propósito de esto. Así que vamos a ver un versículo primero, Juan 17, en la tremenda oración que el Señor está haciendo al Padre antes de ir a la cruz. Juan 17, versículo 11. El Señor Jesucristo está orando al Padre y le dice, ya no estoy en el mundo. Claro, se va a ir, va a regresar al Padre, ¿no? Como ya todos sabemos. Mas estos, está orando por sus discípulos, están en el mundo. Ellos están aquí, ellos no se van a ir todavía, ¿verdad? Y yo voy a ti, Padre, ¿verdad? Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Así que lo primero que vemos aquí es que el Señor dice, yo me voy, pero a estos que se van a quedar, guárdalos para que tengan unidad. Unidad. Así que la iglesia de Cristo está en el mundo para estar unida. Eso es lo primero que vemos, ¿ok? Ahora, mientras estamos en el mundo, también tenemos la protección divina. Juan 17, 14 y 15. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, no somos de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, mire bien lo que dice aquí. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, es claro que el Señor nos deja en este mundo con una misión, Ya vimos la unidad, ¿ok? Ahora vamos a ver la misión y la vamos a dividir en 3 áreas, ¿ok? Primer punto de la misión, ¿hacer qué? Hacer discípulos. Mateo 28, hacer discípulos. El Señor nos dejó en este mundo para hacer discípulos. ¿Okay? Eso es lo que se llama la gran comisión, ¿no es así? Número 2, ser luz y sal para el mundo. Ahí está en Mateo 5. Vamos a leer Mateo 5, 14 y el 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora mire lo que dice el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces ahí tenemos un área de misión también. Tenemos que ser luz al mundo, tenemos que hacer discípulos. Y número 3, mostrar el amor de Cristo al mundo. Juan 13, 34. Aquí se las doy de la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces, por eso es que el Señor nos dejó en el mundo. Y por eso es que Pablo dice, ustedes, la iglesia de Cristo, puede relacionarse con el mundo. ¿Con qué propósito? Aquí está, hermano. Aquí está el propósito. Usted no se va a relacionar con el mundo para que le digan, ay, qué buena gente es ese cristiano. Mira, es cristiano, es medio así, fanático, pero qué es buena gente, mira. Ese no es el propósito de relacionarnos con el mundo, hermanos. Ya hemos visto el propósito. Hay un fin específico. Una razón específica por la cual el Señor nos dejó en este mundo. Ahora, ¿quién fue nuestro mayor ejemplo? El Señor Jesucristo. Vamos a verlo esto claramente en la Escritura. ¿Con quiénes convivió más Jesús? Con los pecadores, con los del mundo, ¿no es así? Mateo 9:10. De hecho, acaba de llamar a Mateo, que era un publicano. Usted sabe lo que es un publicano. Un judío que cobraba impuestos a nombre del gobierno romano y siempre cobraba más impuestos, se embolsillaba
el exceso y le daba al gobierno lo que le correspondía. Eran los perros, eran menores que los perros, según la cultura judía. Y con eso comía el Señor. Y acaba de llamar a Mateo y le dice: Mateo, ella está ahí en su caseta cobrando impuestos. Hey, tú, ven, sígueme. Y Mateo deja todo y va y sigue al Señor. Y ahí están en la casa, dice, sentado en la mesa de la casa. He aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y ahí están los religiosos de la época, los fariseos, los escribas, y le preguntan a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Y aquí viene la tremenda respuesta del Señor Jesucristo. Mateo 9, del 12 al 13. Apréndase esto, mi querido hermano. El Señor oyó estas cosas y dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Los pecadores, los publicanos, los pecadores. ¿Quiénes son los sanos? Los que se creen que no son pecadores, los que se creen que son buenos y no necesitan doctor. ¿Okay? Y pues dice: y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia, amor, bondad, benignidad para el pecador. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esa es nuestra misión, hermanos. Esa es nuestra misión. Si el Señor comía con pecadores, y vamos a hablar de comer en unos minutos aquí, pues nosotros también tenemos que comer con pecadores con el mismo fin. Amén. Muy bien. Tenemos otro ejemplo que no voy a abundar mucho porque vamos a llegar ahí. Está aquí mismo en 1 Corintios capítulo 9. El apóstol Pablo dice que yo me hago de todo para todos, con el fin de salvar a algunos. Más claro no canta el gallo, hermano. Usted entiende nuestra misión, ¿verdad? Por eso Pablo le dice: yo no quise decir, ¿verdad?, con los fornicarios del mundo, con los pecadores del mundo. No tienen que ir ahí a relacionarse con ellos, con la misión que el Señor nos encargó. Amén. Muy bien. Ahora, versículo 11, Pablo entonces aclara esto y dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ahí está, ok, vamos a pausar ahí un momentito. ¿Quiénes son estas personas? Porque esto va a presentar un reto para todos nosotros. ¿Okay? No se junten con ninguno que llamándose hermanos, y después vamos a explicar el resto. El reto que esto representa para nosotros es, bueno, las personas que se llaman hermanos, ¿qué sabemos nosotros si son hermanos o no? Claro, el Señor da unas claves, dice: por sus frutos lo conocerán. Usted puede quizás deducir ciertas cosas, pero en última instancia, el único que sabe si una persona es salva o no es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Y ya hemos dicho que en esta área nosotros no podemos juzgar, porque Él es el juez de estas personas. Él sabe quién es salvo y quién no. Ese es un reto que presenta esto para nosotros, ¿verdad? Y la razón por la cual digo esto, porque dije, bueno, estará refiriéndose Pablo a lo siguiente: se llama hermano, pero en realidad no es hermano. Pensé yo que ese era el contexto y el Señor me dijo: no, Señor, no es el contexto. Y me llevó aquí mismo al versículo 5, que ya lo explicamos, 1 Corintios 5:5, hablando de este fornicador terrible que está en esta relación ilícita con su madrastra. Dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces esta persona es hermano, ¿no es así? Así que el contexto es: sí son hermanos, pero están viviendo habitualmente en pecado habitual, practicando el pecado habitualmente sin importarle lo que diga la gente, lo que diga la iglesia. Y lo peor del asunto es que la iglesia lo permitió. Ese es el retrato que estamos viendo aquí. Así que no se trata
de los que ocasionalmente caemos en pecado, ¿no? Sino quienes lo practican de manera habitual. Bueno, y ahí menciona una lista de pecados. Dice que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, calumniador, borracho, codicioso, etcétera, etcétera. Es decir, pecadores. Y termina Pablo, dice, con ese ni aún comer. Dije que iba a hablar de comida, ¿verdad? ¿Tienen hambre? No, pero no se preocupe, no voy a mencionar ninguna comida aquí. El Señor comía con pecadores, dije, ¿verdad? Y usted sabe que comer, sentarse en una mesa con personas, familiares, amigos, quizás hasta personas que no conocemos bien, eso, el retrato que hay ahí es cierta intimidad, ¿no es así? Usted está compartiendo una cena con personas y eso es una relación íntima, ¿no? Hay intimidad siempre en una mesa, a un grado u otro, ¿no es así? Y Pablo dice, con ese ni aún comer. Usted entiende ya, ¿verdad? No se junten con ese hermano. No se junten. Y ese es el contexto. Esto puede sonar durísimo, pero eso es lo que dice la Escritura. ¿Ok? Entonces, la distinción específica aquí, refiriéndose al que se llama hermano, es importante saber quién es. Porque de nuevo, repito, Jesús comía con pecadores. No son pecadores del mundo, son hermanos de la iglesia, ¿verdad? Ahora, como ya vimos, el Señor lo hacía con un propósito y nosotros lo hacemos con el mismo propósito. Ahora, usted me podrá decir, pero Kenny, es que esto es demasiado duro. ¿Cómo vamos a ignorar a un hermano? Acuérdense lo que está haciendo el hermano. Y cuando digo hermano, incluyo hermanas también, ¿ok? Acuérdense lo que está haciendo. Deliberadamente, constantemente viviendo en pecado, ¿ok? Eso es lo que está haciendo. Y usted me puede decir, pero es que es muy duro porque nosotros tenemos que mostrar misericordia. Tenemos que mostrar amor. Hay que darle cabida al hermano, ¿ok? Y tendemos nosotros siempre, porque creo que nuestro corazón, cuando el Señor lo cambió, ¿verdad? De uno de piedra a uno de carne, siempre se inclina más a la misericordia y al amor, ¿no es así? Pero tenemos que tener cuidado, mis queridos hermanos, ¿ok? Porque aquí la Escritura es muy clara, ¿ok? Creo que el creer que le debemos mostrar misericordia a estos hermanos que pecan habitualmente sin importarle nada, es un error. Es un error. Va en contra de la Escritura. Le voy a dar dos razones por qué. Y ya expliqué ya una de ellas. Porque la tolerancia del pecado es pecado. La tolerancia del pecado. Si usted comparte con esa persona, ¿ok? Usted se está haciendo partícipe del pecado. Si usted lo está tolerando, usted se hace partícipe del pecado. Por eso expliqué todo esto de la levadura y limpiarnos, etcétera. Hay que sacar a estas personas de ahí, ¿verdad? Ahora, los que estuvieron el jueves aquí, vimos la carta en Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo, ¿no es así? ¿Se acuerdan que habían dos cosas que el Señor tuvo en contra de esa iglesia? Número uno, soportaban a los que practicaban la doctrina de Balaam. Y número dos, a los que practicaban la doctrina de los nicolaitas. Si no vino el jueves, lo siento, no se lo puedo explicar. Vea el servicio ahí en YouTube, ¿no? En Facebook. Y el Señor dice, tengo algo contra ti, que toleras a estas personas. Entonces está bien claro en la Escritura que no se puede tolerar el pecado en la iglesia. Es que está clarísimo. Número dos, el aplicar disciplina al pecado es una muestra de amor. Para aquellos que dicen, no, hay que mostrar amor, hay que mostrar misericordia, pues la disciplina es una muestra de amor. Si no me cree, vaya a Hebreos 12. Porque el Señor ama al que disciplina y azota a todo el que tiene por hijo. Amén. Y dice el autor de Hebreos que no despreciemos la disciplina del Señor, porque produce buenos frutos en nosotros, a pesar de que no es agradable. Entonces la Escritura es tremendamente clara, ¿no?
La disciplina es una forma de amar. Y todos los que son padres y madres aquí, creo que entendemos eso, ¿no es así? ¿Ok? Bueno, ahora, versículo 12, Pablo, como es de costumbre, por medio de una pregunta retórica, una pregunta que no requiere contestación, que la contestación es obvia, primero hace alusión una vez más a los de afuera, ¿no? A los de afuera. Dice, porque ¿qué me va a mí en juzgar a los de afuera? O como se leyó en la Escritura. ¿Qué tengo que ver yo con juzgando a los de afuera? ¿Quiénes son los de afuera? Los pecadores. Los que están fuera de la congregación. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, Pablo dice, yo no tengo nada que ver juzgando a los de afuera. ¿Ok? Entonces, Pablo aclara aquí por qué se permite entonces relacionarnos con los de afuera, ¿ok? ¿Y por qué debemos relacionarnos con los de afuera? Bueno, hay un par de cosas aquí que son importantes que quiero que entendamos, ¿ok? A esos de afuera, como vamos a ver al final del versículo 13, los juzga ¿quién? Dios, porque son pecadores, no están dentro de la congregación. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, abrimos nuestro corazón, lo declaramos como Señor y Salvador, nos entregamos totalmente a Él, somos parte de su iglesia. El juicio de Dios ya no está sobre nosotros. ¿No es así? Nadie dice amén, pero es así. ¿Okay? Estamos limpios. Ya el precio que demandaba el pecado se pagó. El juicio que recaía sobre nosotros ya no es, somos declarados inocentes. Pero los que no, los que están afuera, el juicio de Dios está sobre ellos. Romanos 2, por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, ¿verdad? En el día que venga, ¿no? Entonces, esos de afuera nosotros no los podemos juzgar, los juzga Dios, ¿me explico? Ellos están bajo el juicio de Dios, ya nosotros no. Y ese es el retrato aquí. Ahora, vamos a profundizar un poquito más en esto. ¿Okay? ¿Por qué es que no podemos hacer esto, verdad? Mire, porque no hay nada que nosotros podamos hacer, absolutamente nada, que pueda alterar o cambiar el corazón del impío, de no creyente, de los cuales todos nosotros éramos antes de Cristo. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, es la que redarguye, la que corrige, la que llama al pecador al arrepentimiento, y el pecador dice, lo voy a obedecer o lo voy a resistir. Pero es el Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros somos meros agentes, obreros. El Señor trabaja por medio de nosotros para ir a esta misión. Le hablamos de Cristo a las personas, mostramos el amor de Cristo, etcétera, etcétera. Y esa luz atrae a las personas y es Dios que lo atrae. Entonces, como no podemos hacer nada para cambiarlos, pues tampoco podemos juzgarlos. ¿Me explico? Vamos a pensar un momentito que nosotros tuviéramos la capacidad de juzgar a los pecadores como Dios juzga, ¿ok? Entonces, si nosotros fuéramos a un pecador, a una persona que no conoce a Cristo, y le compartimos el evangelio, y seguimos compartiendo, y seguimos exponiéndole a Cristo, y el rechazo, acuérdense, tenemos la capacidad de juzgar. En cualquier momento podemos decir, te fuiste, ya. No tienes esperanza. Me voy a los gentiles o yo no sé qué cosa. Me voy con otros. Pero nosotros no podemos hacer eso, ¿no es así? Por eso es que no podemos juzgar a nosotros, los de afuera, ¿no? Entonces después, al final del versículo 12, viene otra pregunta retórica. Ahora se refiere a los de adentro. Es decir, primero, ¿qué me va a mí en juzgar a los de afuera? Después dice, ¿no juzgáis vosotros los de adentro? ¿Quiénes son los de adentro? La iglesia. Eso sí lo juzgamos nosotros.
Eso sí lo juzgamos nosotros. Por eso titulé este mensaje La autoridad de la iglesia. La iglesia tiene autoridad para juzgar dentro de la iglesia. Lo vamos a ver claramente en la Escritura. ¿Por qué? Porque ya el juicio de Dios de los de afuera no está sobre nosotros, como expliqué. Ahora estamos en Cristo. Cristo funda una iglesia y le da una autoridad para juzgar dentro de su iglesia. Así que Pablo está reiterando que la iglesia tiene autoridad para juzgar las acciones de sus miembros y aplicar la disciplina que sea necesaria. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver aquí. Pregunta, ¿quién le dio esa autoridad a la iglesia? Pues nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está esto? Mateo 18. Mateo 18, le recomiendo ese capítulo, que lo estudie, lo lea. Ahí es donde el Señor establece un protocolo, ¿verdad? Un sistema de cómo lidiar con conflictos entre hermanos y la disciplina en la iglesia. Número 1 dice, ve donde el hermano. Y vamos a aplicarlo al contexto inmediato aquí de Primera de Corintios. Hay un hermano, una hermana que está pecando y usted lo sabe, habitualmente, constantemente, no le importa, ¿verdad? Y usted va donde el hermano o la hermana y lo confronta en amor, ¿verdad? Porque así dijimos que hay que confrontar, en amor, ¿okay? Con mansedumbre de espíritu. Y el hermano, dice el Señor, si lo escucha, ahí se acabó, restaurado, gloria a Dios, vámonos. Pero si no lo escucha, ¿qué hay que hacer? Hay que traer a 2 o 3 testigos. Entonces usted va y busca 2 o 3 hermanos y hermanas de la iglesia y los 3 o los 4 o cuantos sean van donde el hermano y lo amonestan en amor una vez más. Si el hermano se arrepiente, se acabó la cosa. Pero si no, ¿qué dice? Lo va a llevar ¿a dónde? A la iglesia. Este es el paso número 3. Ahora, yo tengo mi propia filosofía personal aquí, que la iglesia es representada por el pastor. Pues usted lo trae al pastor, ¿okay? El pastor va a decidir lo que va a hacer. Si mi filosofía es la siguiente, si la persona está cometiendo ese pecado públicamente como lo estaba haciendo este señor, pues públicamente se va a amonestar. Pero si no, se hace privadamente. Pero se lleva al pastor. Ahora, Mateo 18, versículo 17. Este es el tercer paso. ¿Okay? Si no oyó el segundo paso, si no los oyeres, dilo a la iglesia. Escuche bien esto. Y si no oyere a la iglesia, ¿qué pasa? Tenlo por gentil y ¿qué? ¿Y quiénes son los publicanos? Pecadores. Los publicanos y los gentiles no están dentro de la iglesia. Sácalo de la iglesia. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Y el Señor le ha dado la autoridad a la iglesia para hacer esto. Y si usted va al próximo versículo, versículo 18, que es usado terriblemente, ¿verdad? Sacado de contexto, ahora podemos entender el contexto de este versículo. Mateo 18, 18. Recuerden lo que hemos dado. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso aplica a lo que el Señor enseñó, acaba de enseñar aquí. La disciplina en la iglesia. Si no lo oyere, sácalo de la iglesia. Yo te doy la autoridad a ti. Atar es no permitir. Desatar es permitir. Esto precisamente en la cultura judía era lo que se hacía. Las personas iban a los rabinos a hacerles preguntas a los rabinos. Oye, la ley dice esto, el sábado puedo hacer aquello. Y los rabinos tenían la autoridad de decirle sí o no. Pues es precisamente el contexto de este pasaje. Lamentablemente hay muchos que dicen, no, yo voy a atar demonios aquí y allá. Y voy a desatar sanidad y todas esas cosas. Nada que ver con esas cosas, hermanos. Hay que aprender a leer bien la Escritura y a interpretarla, ¿no? Entonces, esto le está dando autoridad a la iglesia para aplicar disciplina, ¿ok? Con estos pecadores habituales a conciencia que no dejan de pecar y no les importa.
Hay que sacarlos de ahí. No podemos juntarnos con ellos, ¿ok? Bueno, y al final aquí en el versículo 13, Pablo dice, a los de afuera ya los juzgará Dios. Exactamente lo que acabo de explicar. Ustedes pueden juzgar a los de adentro porque culmina aquí, quitad de entre vosotros a ese perverso. Ustedes tienen la autoridad para quitar a ese perverso de ahí. Quitarlo de ahí. A los de afuera, no se preocupen con los de afuera. Eso les toca a Dios. A nosotros nos toca establecer juicio y disciplina en la iglesia para mantener la iglesia limpia, mis queridos hermanos. Y esa es la autoridad que el Señor nos ha dado. ¿Ok? Ahora, como posibilidad, yo someto que en este caso en particular, quizás se aplicó el sistema de Mateo 18. ¿Okay? Quizás a este hombre se le confrontó. Un hermano primero, después unos testigos. Se trajo a la iglesia, porque la iglesia lo sabía, eso lo vemos claro en el capítulo 5, ¿verdad? Pero el error que comete la iglesia, cumplen todos los pasos hasta el final, y el hombre dijo, no, yo voy a seguir. Y el error que hizo la iglesia fue, no lo tuvo por publicano y gentil, que es lo que el Señor Jesucristo nos dijo, ¿se acuerdan? Si no te oye, échalo de ahí. Pero no lo dejaron ahí. Y ese fue el error. No dice la Escritura que esto fue así, pero yo someto que hay una posibilidad que pudo haber sido así, ¿no? Entonces, esto es lo que el Señor nos ha revelado hoy en su palabra. Tengo un par de lecciones que compartir con ustedes. La primera lección, obviamente, tiene que ver con los creyentes, porque todo este capítulo, toda esta carta es a creyentes. Tenemos que aplicarlo a la iglesia, ¿verdad? A nosotros como iglesias, a verdaderos creyentes. ¿Qué podemos nosotros ver de aquí? De hecho, desde todo lo que hemos estudiado en el capítulo, en el libro de Corintios hasta ahora. Bueno, la amonestación personal para cada creyente de vivir una vida santa, una vida como corresponde, una vida para Cristo. Eso es lo que yo veo aquí. Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos, de hecho, esa alabanza que cantamos preciosa, tenemos que cuidar nuestros ojos, nuestras manos, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestras palabras, nuestra conducta, ¿no? Constantemente. ¿Por qué? Porque mantener el pecado en la iglesia sin aplicar disciplina o corrección al que lo comete es arrogancia personal, que es precisamente de lo que sufrían los corintios. Arrogancia personal. ¿Por qué es arrogancia personal? Porque va en contra de la voluntad de Dios. Por eso dije al principio que el Señor quiere a su iglesia sin mancha y sin arruga. Y si hay mancha en la iglesia y se está permitiendo, eso va en contra de la voluntad de Dios. El Señor quiere ver a su iglesia limpia. Entonces, para nosotros, lo mejor es esforzarnos, cada uno de nosotros individualmente, en vivir vidas santas. Ahora, escúcheme bien esto, por favor. Esto es una pregunta o una situación muy personal e individual. Si estamos fallando, y eso todo usted lo sabe, y Dios, porque no puede ser burlado, y un hermano o hermana viene a amonestarlo en amor, yo les voy a pedir que sea humilde. Que sea humilde. Usted tiene que autoexaminarse, y si esa amonestación es real, pues entonces no pasemos del primer paso. Ve tú a solas con el hermano, y si el hermano te escucha, se acabó. No debe pasar de ahí, hermanos, realmente. Entonces, esa es una exhortación que yo hago, ¿verdad? Que no seamos orgullosos, prestemos atención y seamos humildes para ser corregidos cuando tengamos que ser corregidos. Amén. Los hermanos de la alabanza pueden subir. Ahora, no puede faltar en ningún mensaje, ¿verdad? Una lección para el no creyente, ¿verdad que no?
porque es nuestra misión, como expliqué. Bueno, ¿qué podemos sacar aquí, verdad, para el no creyente? Ahora, una vez más, ¿qué es un no creyente? Es una persona que no conoce a Dios. Es la manera más simple que lo puedo explicar. Una persona que no conoce a Dios. No lo conoce personalmente. Hay muchos tipos de no creyentes. Hay no creyentes que creen en Dios. Quizás serían la mayoría, pero no lo conocen. Hay no creyentes que no creen en Dios. Pues obviamente si no creen, no lo conocen, ¿verdad? Entonces, de lo que vimos hoy, es mi deseo relacionarme con ustedes. No sé si hay alguno de ustedes aquí, ¿verdad? Y quiero enfatizar lo siguiente, mis queridos hermanos. Aquí no se vende una religión. No tiene que ver nada con religión. Platicaba el jueves con unos hermanos allá afuera. ¿Sí? Hay mucha división, muchísima división entre los que se llaman iglesias, católicos, protestantes, bautistas, que son protestantes, y dentro del protestantismo hay un montón de divisiones. Un montón. Y por eso nosotros no enfatizamos religión, porque conocer a Dios no es una religión. Aquí lo que te estamos ofreciendo es que vengas a Cristo a conocerlo personalmente, como Él nos instruye y nos exhorta en la Escritura. Ven y entremos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la nieve. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Yo morí por ti. Y usted puede decir, esto es una categoría de no creyente. Bueno, pero es que yo soy bueno y creo en Dios. Bueno, eres bueno según tú eres bueno. Esos son los sanos que el Señor habló en Mateo, si se acuerda, ¿verdad? Y crees en Dios, pero lo conoces personalmente. Porque conocer a Dios personalmente conlleva, primero, reconocer que eres un pecador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Todos somos pecadores, no hay ni uno bueno. Todos estamos destituidos de la iglesia, de la gloria de Dios. Y más aún Pablo en la carta a los Gálatas, ¿qué nos dice? Si por las obras de la ley, o sea, si por buenas obras, si por ser buenos yo obtuviera la salvación, en vano murió Cristo. La muerte de Cristo no sirve para nada. Entonces tienes que venir reconociendo que eres un pecador. Segundo, te arrepientes. Tercero, le dices al Señor, Señor, yo te quiero conocer. Pon tu espíritu en mí. Y haces un compromiso de ahí en adelante a vivir para Cristo. Eso es todo. Yo no te estoy pidiéndote que te cambies de religión. Si estás en la católica, quédate en la católica. ¿Usted sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es que le va a decir a usted lo que va a hacer. Una vez viene a morar en nosotros, le va a decir dónde ir, dónde no tiene que ir, qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Eso no nos toca a nosotros. Así que simplemente lo que le estoy pidiendo es que venga a conocer al Señor Jesucristo, y el resto lo hace Dios. Amén, hermanos. Incline su rostro, por favor, y cierre sus ojos. Una vez más voy a hacer la invitación a aquella persona que no conoce al Señor, que no conoce al Señor, que no lo ha conocido personalmente. De nuevo, no te pido que te cambies de religión, no te pido que tienes que ahora ser religioso y venir a esta iglesia y nunca faltar. Lo único que te pido es que conozcas al Señor personalmente. Y si usted quiere hacer eso hoy, le voy a hacer una simple invitación para que venga aquí al frente del altar. Y queremos orar por usted, queremos relacionarnos con usted, queremos apoyarlo en esta nueva decisión de su vida. Así que mientras yo oro, si el Espíritu, no mis palabras, el Espíritu lo redarguye a levantarse de su asiento y conocer al Señor personalmente, adelante, por favor. Oremos. Bendito Padre Celestial, soberano Dios.
En ti, Señor, se encuentra toda obra, todo misterio, toda sabiduría, todo el amor, toda la misericordia, toda la bondad, Señor. Y te damos tantas gracias, Señor, que tú nos has permitido conocerte personalmente. Nos sacaste de ser de los de afuera, de ser fornicarios, avaros, idólatras, codiciosos, Señor, y nos traíste de esas tinieblas a tu luz admirable, Señor. Pero todavía hay personas, Señor, que necesitan ser traídos de las tinieblas a la luz. Y nosotros queremos ser agentes, Señor, obreros tuyos por los cuales muchos vengan al arrepentimiento hoy, en este mismo momento, Señor. Si hay alguien aquí, Señor Jesucristo, que necesite conocerte personalmente para que pase de ser de afuera a los de adentro, Señor, para que tu juicio ya no recaiga sobre ellos, sea salvo, Señor, tenga vida eterna, Señor, contigo en ese paraíso celestial que tú tienes guardado para todos nosotros. Levántalo, Señor, de su asiento en estos momentos. Te pido, Señor, y como iglesia, muchos de mis hermanos aquí nos unimos en esta solemne oración, porque de esto se trata, de predicar el evangelio para traer más almas a ti, Señor. Te pido que no tengan vergüenza, Señor, que en este momento sean levantados de sus asientos y vengan a abrir sus corazones a ti, Señor Jesucristo, a ti, mi Señor, para que tú los salves, para que tú los liberes de la muerte y de la esclavitud del pecado, Señor. Y los hagas libres, Señor, y los lleves a la tierra prometida. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de hacer esto semana tras semanas. Jamás vamos a claudicar de esto. Jamás dejaremos de hacerlo, Señor. Gracias por darnos el poder y la autoridad para hacerlo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos, hermanos, amén. Gloria al Señor. Bueno, pues entonces vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos con una última alabanza. Amén, mis hermanos.